Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Espero que estén muy bien por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy trataremos el tema de si es que estuvo San Pedro en Roma. Muchos de nuestros hermanos protestantes me dicen que lo del Papa es falso, que incluso el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma y que no hay pruebas bíblicas ni históricas sobre esto. ¿Cómo puedo explicarles o mostrarles pruebas sobre esto? Veamos. Pedro sí estuvo en Roma y murió allí. Las sectas fundamentalistas alegan que Pedro no puede haber sido el obispo de Roma y el primer papa, porque la Biblia no dice que él haya estado nunca en Roma. La Biblia, sin embargo, no niega que él haya estado en Roma tampoco. Examinemos los escritos de la iglesia en sus comienzos y toquemos un poco de arqueología. Primero veamos por las pruebas bíblicas. Pedro fue el primer obispo de Roma, y el que tenga esta posición es el Papa. Su tumba fue encontrada más tarde bajo el altar de la Basílica de San Pedro en el año 1965. Esta tumba está sencillamente marcada con su nombre, y hay restos humanos en ella. Pedro dijo en una de Pedro 5:13: Os saluda la iglesia de Babilonia. Participé de vuestra elección y mi hijo Marcos. Como los apóstoles estaban siendo perseguidos y los romanos estaban buscándolos, ellos usaron códigos, y Babilonia era el código para Roma. Entonces, Pedro estaba escribiendo desde Roma. Además, Pablo escribió a los colosenses desde Roma, e indica que Marcos estaba con él allí en Colosenses 4:10. Ahora, veamos los testimonios de cristianos de los primeros siglos. Otros escritos muestran que Pedro fue martirizado en Roma siendo crucificado en posición invertida en el año 67 después de Cristo. Estando Pedro en Roma, se escribió acerca de él por muchos escritores de la iglesia de esos tiempos, algunos de los cuales están listados aquí. San Ireneo de León, en su libro Contra las herejías, en el capítulo 1 dice: en el dialecto propio de ellos, mientras Pedro y Pablo estaban predicando en Roma y estableciendo los cimientos de la iglesia. En el capítulo 3 nos dice: la muy antigua y universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma por los dos apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo, como también estaban predicando a los hombres, la cual llega a nuestros tiempos por medio de la sucesión de obispos. Tertuliano nos habla en su libro Las objeciones contra los herejes, en el capítulo 32, nos dice: como la iglesia de Esmirna, la cual establece que Policarpo fue colocado ahí por Juan, como también la iglesia de Roma, la cual presenta a Clemente como si hubiera sido ordenado en manera similar por Pedro. ¿Quién ordena a los sacerdotes? Los obispos. Clemente fue ordenado por el obispo de Roma. Por su parte, Lactantius nos dice: la manera por la cual los perseguidores murieron. Esta carta está dirigida a Donatus. No solamente muestra que Pedro estaba actualmente en Roma, sino que murió ahí a manos de Nerón. En su capítulo 2 nos dice: sus apóstoles eran en ese tiempo 11 en número, a las cuales se agregaron a Matías, en lugar de Judas el traidor, y enseguida Pablo. Después se dispersaron a través de toda la tierra a predicar el Evangelio, como el Señor, el Maestro, les había ordenado. Y durante 25 años y hasta los comienzos del reino del emperador Nerón, ellos se ocuparon de asentar los cimientos de la iglesia en cada provincia y ciudad. Y mientras Nerón reinaba, el apóstol Pedro vino a Roma y a través del poder de Dios comprometido con él, realizó ciertos milagros y al volverse muchos a la verdadera religión, edificó un templo fiel y estable al Señor. Cuando Nerón escuchó estas cosas y observó que no solo en Roma, pero en todas partes, una gran multitud se rebelaba diariamente a la adoración de ídolos y condenando sus caminos viejos, iban a la nueva religión. Él,
un odiado y pernicioso tirano, saltó adelante para arrasar el angélico templo y destruir la verdadera fe. Él fue el primero en perseguir a los siervos de Dios. Él crucificó a Pedro y asesinó a Pablo. Él no se escapó con impunidad, pues Dios vio la aflicción de su gente y por lo tanto el tirano, despojado de autoridad y precipitado desde lo alto del imperio, de repente desapareció, e incluso el lugar de su entierro de esa perniciosa bestia salvaje no se vio en ninguna parte. Así que, hermanos, espero haberles ayudado un poco en este tema muy controvertido y que sobre todo nos van a preguntar sobre San Pedro, el Papa, ahora en estos tiempos que son más difíciles, que la gente está apostatando contra nuestra fe, nos está tirando de idólatras y de muchas cosas más que son falsas. Mi nombre es Cristian Enríquez, soy un apologeta católico de Lima, Perú. Con mi afecto y bendición, muchas gracias.